Bienvenido de nuevo al canal de Million Trades. En el vídeo de hoy estaremos hablando sobre conceptos de liquidez, qué es la liquidez, tipos de liquidez y para qué nos sirve la liquidez. Pero antes, si este contenido te está ayudando, te está aportando valor, suscríbete, dale like y comenta, ya que esto nos ayudará a seguir creciendo y a que este contenido llegue a más traders. También decirte que si te gusta la operativa de Million, nos sigues en nuestros canales, ya que en la descripción del vídeo encontrarás todos los enlaces a nuestras redes sociales. Decirte que si te gustaría formar parte de la comunidad de Million, en cuestión de 2 semanas sacaremos nuestra formación grabada, nuestra academia grabada con más de 120 vídeos y más de 15 horas en las cuales tenemos todo el apartado técnico que nosotros utilizamos, tenemos todas las estrategias que utilizamos en Million, la gestión del riesgo, las herramientas de gestión del riesgo, el journal que utilizamos, conceptos de psicología, todo lo que necesitas para realmente convertirte en un trader rentable. Así que si realmente te interesa aprender y crecer como trader, síguenos en nuestras redes sociales y estate atento a futuras noticias. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la temática de hoy, que es la liquidez. Liquidez. En primer lugar, vamos a ver qué tipos de liquidez tenemos. Tenemos liquidez interna, liquidez externa, tenemos patrones de liquidez como altos o bajos iguales, altos o bajos viejos, trendline altos o bajos en forma de trendline, ¿vale? Y también veremos para qué sirve esta liquidez. Bien, tendríamos la liquidez interna, liquidez externa, patrones de liquidez, ya sean altos o bajos iguales, altos o bajos viejos, altos o bajos en forma de trendline, y también lo que conocemos como buy side liquidity y sell side liquidity, es decir, liquidez para compras o para ventas. Vamos a verlo un poquito más claro. Imaginaros que tenemos un rango alcista, ¿vale? Vamos a dibujar este rango alcista. Y el precio, a medida que está creando el rango, nos va a crear una serie de patrones que nosotros podemos identificar a nuestro favor, ¿vale? Imaginaros que este es nuestro rango, tenemos nuestro inicio y nuestra finalización del rango, ¿vale? Y el precio, a medida que está creando ese rango, nos va a estar creando liquidez. En primer lugar, lo que es la liquidez interna, ¿vale? El mercado siempre se va a estar moviendo por liquidez y siempre va a ir en busca de esa liquidez. Con lo cual, el precio, en primer lugar, nos va a estar creando toda esa liquidez interna, ¿vale? Toda esa liquidez que vamos a estar viendo que crea el precio a medida que está subiendo, toda la liquidez que va a estar creando va a ser la liquidez interna, ¿vale? ¿Para qué sirve esa liquidez? Para que el precio posteriormente vaya a recogerla, y a medida que la está recogiendo, a medida que el precio está recogiendo esa liquidez interna y buscando nuestros puntos de descuento, ¿vale? Nuestros puntos de interés dentro del descuento, lo que va a estar haciendo el precio, aparte de recoger esa liquidez interna, va a ser crear liquidez externa, ¿vale? Con lo cual tendríamos la liquidez externa, por una parte, que es la liquidez que el precio va a recoger durante su próximo impulso, y tendríamos la liquidez interna, que es la que el precio va a estar recogiendo durante su retroceso, ¿vale? El precio nos va a estar recogiendo la liquidez interna mientras nos da el retroceso y nos va a crear liquidez externa que va a recoger una vez inicie un nuevo impulso. Bien, como decíamos, tenemos patrones de liquidez, ¿vale? Tenemos patrones de liquidez como altos o bajos en forma de trendline, de línea de tendencia, que vendrían a ser altos o bajos diagonales, ¿vale? Patrones que nos están creando altos o bajos iguales van a ser liquidez, y en este caso, ya que se trata de liquidez para las compras, ¿vale? Liquidez externa para las compras, se trataría de buy side liquidity, mientras que la liquidez interna en este caso sería sell side liquidity, ya que es la liquidez que vamos a estar recogiendo a medida que el precio esté retrocediendo. Bien, también como decíamos,
altos o bajos iguales en forma de trendline van a ser patrones de liquidez, altos o bajos iguales también van a ser liquidez, ¿vale? Estos patrones que se nos forman en el gráfico van a ser liquidez, ¿vale? Patrones para ventas y patrones para compras, buy side liquidity y sell side liquidity. También el precio lo que va a estar haciendo es indicarnos y validarnos nuestras zonas mediante la liquidez, ¿vale? Vamos a usar la liquidez como validación de nuestras zonas potenciales para compras o para ventas, ya que sin liquidez el precio, ¿vale? Si el precio llega a una zona de demanda en este caso y no tenemos liquidez, lo más probable es que el precio no reaccione, el precio se coma esa zona o incluso induzca el low, es decir, manipule el low antes de poder tomar esa dirección, ¿vale? Con lo cual, si el precio identificamos que tenemos un punto de interés y el precio justo previamente a ese punto de interés nos crea algún tipo de high o de low válido, sabremos que eso es liquidez previa a nuestro punto de interés y que el precio lo que va a hacer es tomar esa liquidez, activar ese punto y a partir de allí iniciar un nuevo impulso alcista, ¿vale? También decir, como decíamos, que los altos o los bajos viejos van a ser puntos de liquidez, es decir, por encima de cada alto va a haber liquidez, ¿vale? El precio va rompiendo esos altos tomando esa liquidez, ¿vale? Aquí tenemos tres altos iguales que son liquidez, que el precio al romperlos toma esa liquidez, ¿vale? Tendríamos otro punto de liquidez que el precio lo va a romper, otro punto de liquidez que el precio va a romper. Y una vez el precio nos cierra ese rango y nos confirma ese inicio del retroceso, nosotros vamos a tener puntos de liquidez como esos bajos que el precio va creando. Es decir, el precio nos crea ese bajo, nos dará un retroceso al descuento y tomará la liquidez de ese bajo. El precio nos creará otro bajo nuevo, nos dará un retroceso y después creará o tomará otra vez la liquidez de ese bajo. Y así constantemente hasta llegar a nuestras zonas de descuento del rango y hasta nuestros puntos de interés, ¿vale? Constantemente por debajo de cualquier alto o bajo siempre va a haber liquidez, ¿vale? Ya que el precio nos crea esa liquidez previa a nuestra zona, toma esa liquidez, la manipula y a partir de allí empieza a tomar la liquidez de todos estos altos que nos ha ido creando como liquidez externa hasta que finalmente toma la liquidez de ese alto débil, ¿vale? Y eso es el ciclo de mercado. El mercado se mueve constantemente por ciclos y por liquidez. Está constantemente en rangos. Una vez el precio nos finaliza de nuevo ese rango, inicia de nuevo el mismo proceso, ¿vale? Construcción de liquidez, el precio construye liquidez de nuevo, recoge toda la liquidez interna hasta que cierra ese movimiento, se pone de nuevo a favor de nuestra tendencia mayor y empieza un nuevo movimiento alcista recogiendo toda esa liquidez que el precio nos ha ido formando, ¿vale? Con lo cual, cualquier tipo de patrón que sea de altos o bajos iguales, cualquier alto o bajo viejo, cualquier alto o bajo en forma de trendline van a ser liquidez para que el mercado la tome, ¿vale? Esta liquidez nos va a estar validando también nuestros puntos de interés, ya que si nosotros identificamos, como decía, un punto de interés y tenemos liquidez previa a esa zona, lo más probable es que el precio tome primero esa liquidez, induzca esa zona, ¿vale? Nos manipula esa zona, activa la zona superior, provoca un supuesto market structure shift que es un fake, induce a esas compras en este punto y lo que hace el precio es manipular e inducir, ya que necesita liquidez para alcanzar un objetivo, ¿vale? El precio siempre va a estar manipulando de manera constante con la finalidad de alcanzar un objetivo. Si el precio no tiene liquidez suficiente para alcanzar el extremo del rango, lo que va a hacer es crear inducciones y nos va a estar induciendo y nos va a estar manipulando con la intención de tomar liquidez tanto de los sell stops como de los buy stops, ¿vale? De toda esa gente que entra, de todos los principalmente patrones retail, traders retails que entran en este punto por estructura, ponen su stop aquí, el precio manipula, salta esos sell stops, el precio induce ahora por cambio de estructura a esas compras en este punto, salta todos los buy stops, se lleva, recoge toda esa liquidez, puede continuar con su dirección original hasta que finalmente activa uno de nuestros puntos de interés, nos provoca ese cambio de estructura, ese market structure shift y a partir de allí nos deja una nueva zona de demanda válida
que se nos crea a través de la rotura de ese último alto válido, ¿vale? Con lo cual constantemente vamos a estar viendo esos ciclos de mercado, esos movimientos en el mercado, y nuestro trabajo como traders es identificarlo, ya que hay un dicho que se repite constantemente y que dice que si no identificas la liquidez, serás liquidez, ¿vale, chicos? Con lo cual vuestro trabajo como traders es identificar esa liquidez a medida que el precio va creando esas estructuras y esos patrones, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a eliminarlo y vamos a pasar a ver ejemplos reales, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros estamos viendo en este caso, vamos a hacer un mapeo de esta estructura, estamos viendo cómo el precio nos está rompiendo estructuras a la baja, ¿vale? Estamos viendo estructuras a la baja y el precio, como os decíamos, tenemos altos, ¿vale? Altos o bajos iguales. O sea, el precio lo que hace, o altos o bajos viejos, el precio lo que hace en este caso es manipular esos altos, ¿vale? También cabe destacar que nos interesa tener en cuenta el cierre de la vela si queremos identificar una manipulación, ¿vale? Es decir, si el precio nos cierra con cuerpo por encima de esa zona, lo consideraremos un boss, mientras que si el precio nos tira mechas por encima de la zona y cierra con el cuerpo por debajo, lo consideraremos como manipulación. Bien, ¿qué podemos observar a continuación? Que el precio nos rompe de nuevo una estructura, nos rompe otra estructura, nos rompe la estructura principal, finalizando ese rango, ¿vale? E induce a vender en este punto, ya que es el punto supuestamente decisional encargado de romper esa zona. Pero de lo que no nos damos cuenta es que el precio en este caso, porque además el precio, si nos fijamos, da primero una reacción desde este punto, reacciona, ¿vale? Todo el mundo se cree que en este punto este era el punto correcto y que el precio desde aquí romperá de nuevo la estructura, y el precio lo que hace es inducir, ¿vale? Se lleva esa zona de aquí, manipula ese alto y activa la zona que tenía superior a ese alto. ¿Qué es lo que hace el precio a continuación? Rompernos de nuevo el alto y, como os decía anteriormente, induce, tras ese supuesto market to shift, que no deja de ser un fake porque la estructura es bajista, aquí, si os fijáis, crea pequeñas reacciones alcistas que finalmente termina liquidando. Bien, vamos a continuar con el traqueo de este fractal. El precio, como decíamos, nos rompe esa estructura a la baja, ¿vale? Y mientras tanto nos está creando toda esa liquidez interna, ¿vale? Nos está creando esos altos iguales en forma de trendline que son liquidez para futuros movimientos. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el precio sigue respetando sus zonas de oferta, ¿vale? Sigue respetando sus zonas de oferta, continúa rompiendo estructura, nos crea un supuesto decisional para continuar con las ventas y hace de nuevo lo mismo. Induce a vender desde este punto porque la mayoría de traders no identifican esto como liquidez, sino que se basan en pura estructura y no identifican que teníamos este punto de liquidez y esta liquidez previa a nuestro POI, ¿vale? A nuestra zona de oferta válida, que además si le añadimos que esta zona manipula highs, deja imbalance, nos crea esa liquidez previa, ¿vale? Tenemos confirmaciones adicionales para confiar en esa zona de ventas. Y el precio, a partir de allí, lo que hace es continuar rompiendo estructuras. Vale, chicos, constantemente el precio lo que hace es crear liquidez. Tenemos altos iguales, tenemos esas roturas de estructura, hasta que el precio finalmente nos rompe un alto válido, ¿vale? Nos rompe un alto válido, lo rompe con cuerpo, rompe ese alto válido y a partir de aquí empieza un nuevo ciclo de mercado, en este caso alcista, ¿vale? Finaliza este rango, ¿vale? Ya que teníamos este rango desde este extremo hasta aquí, ¿vale? Con lo cual este era nuestro alto débil. El precio, como decíamos al inicio, crea liquidez interna, ¿vale? Todos estos bajos iguales son liquidez interna. El precio toma la liquidez interna, manipula toda la liquidez interna, reacciona en un punto de interés, ¿vale? En un punto de interés, reacciona en esa zona, cierra ese rango y una vez finaliza ese rango va a recoger toda la liquidez interna, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que vemos? Que el precio nos rompe la estructura, nos da
un retroceso a una nueva zona de demanda válida. Y a partir de aquí, ¿qué vemos? Que el precio nos crea liquidez, más liquidez. Tenemos liquidez por debajo de estos bajos, el precio lo que hace es tomar esa liquidez y respetar esa demanda. Tenemos liquidez por encima de este alto que el precio nos toma. El precio rompe esa zona, crea una nueva zona válida de demanda, nos deja estos altos iguales como Bullish Liquidity y liquidez por encima de estos altos. Y el precio constantemente, si os fijáis, hace exactamente el mismo ciclo, ¿vale? El precio crea liquidez interna, toma esa liquidez interna, crea liquidez externa, ¿vale? La liquidez nos va a ayudar a definir la dirección del mercado. Además de la estructura, la liquidez nos va a ayudar a definir la dirección del mercado y también a definir nuestros puntos de interés, ya que si el precio nos va creando liquidez por debajo, cerca de un POI o de una zona de oferta de demanda válida, nosotros vamos a validar esa zona gracias a esa liquidez. Bien, continuamos. El precio nos rompe la estructura, nos crea esa liquidez, rellena el vacío, ¿vale? Y continúa rompiendo esas estructuras al alza en busca de toda esa liquidez, ¿vale? A medida que el precio rompe liquidez, ¿qué es lo que está haciendo? Crear liquidez interna, ¿vale? El precio está creando liquidez interna que cuando finalice ese rango el precio vendrá a recogerá toda esa liquidez hasta que cierre, nos confirme de nuevo y venga de nuevo a buscar toda esa liquidez externa, ¿vale? El precio ahora mismo está por encima de su alto débil, de su rango anterior, con lo cual ahora mismo está en todo su derecho de finalizar ese rango, con lo cual una vez el precio en 4 horas nos finalice el rango, nosotros sabremos que vamos a ir a recoger toda esa liquidez interna, ¿vale, chicos? Así que bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es lo que quería tratar en este vídeo hablando sobre liquidez. En futuros vídeos profundizaremos más sobre temas de liquidez, sobre liquidez dentro de POIs, sobre cómo refinar nuestro POI basándonos en liquidez y demás, pero lo dicho, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que te guste, espero que te aporte, espero que aprendas. Y como te decía, si realmente valoras este contenido, suscríbete al canal, dale like, comenta, ya que esto nos ayudará a seguir creciendo. Y si quieres tener toda la información al día, síguenos en nuestras redes sociales, ya que encontrarás los links de acceso a todas las redes sociales en la descripción de este vídeo. Dicho esto, chicos, nos vemos ya la semana que viene.